Gracias a todos nuestros asistentes a esta FIE 2024. Los invitamos para que nos acompañen y sean testigos de nuestra primera conferencia. Recuerden que a lo largo de estos días tendremos grandes actividades. También podrán consultarlas a través del código QR que se encuentra en la parte de atrás de su gafet. Ahí podrán tener todos los detalles de cada una de las conferencias, los horarios, quiénes son nuestros patrocinadores, también es importante saberlo. Además, cuál es la que más les interesa, por lo que les reitero la invitación para que ocupen sus lugares en esta sala, que nos acompañen para conocer y escuchar de viva voz la experiencia, la trayectoria y, por qué no, también los consejos que les puede dar nuestro invitado especial. Les platico un poquito acerca de Daniel Fogel. Es una figura destacada en la industria fintech, particularmente reconocido por su papel en el ámbito de las criptomonedas. Seguramente ustedes han escuchado acerca de este tema. Daniel tiene una licenciatura en Economía y también una licenciatura en Sistemas Computacionales de la Universidad de Stanford. También cuenta pues con una maestría de la Escuela de Negocios de Harvard. Fogel es cofundador y CEO de Bitso, una plataforma líder de intercambio de criptomonedas en América Latina, y es Venture Partner en Bridge Latam, General Partner en Lina Capital y socio en Sochi Ventures. Por supuesto, le regalamos por favor todos un aplauso a Daniel para que ustedes puedan escuchar su historia, su trayectoria y todo lo que él tiene para ustedes esta mañana. Bienvenido, Daniel. ¿Ves esa luz de allá? Es el momento exacto en que nació Bitso. Sí, hace 10 años, un 7 de abril a las 3 de la mañana, se abrió la primera cuenta de Bitso. Y nuestro primer usuario comenzó algo que cambiaría el juego. Después de él, muchas más personas formaron parte del despertar de las cripto y de Bitso. Nos hicimos conocidos por nuestra seguridad. Nos ganamos la confianza de miles de compañías. Hicimos cripto accesible para ti y para millones más, en México y en Latinoamérica. Y gracias a ti y a todos ustedes, estamos aquí, 10 años después, brindando más soluciones impulsadas por cripto, más posibilidades para invertir mejor y crecer juntos. Y no vemos la hora de ver qué nos espera. Bitso, en cripto desde 2014. Y esto solo es el comienzo. Ah, por cierto, si te estabas preguntando qué pasó con aquel primer usuario de Bitso, sigue con nosotros. Y le va muy bien. Hola, pues buenos días todavía. Yo soy Daniel Fogel, director general y cofundador de Bitso, y venía a platicarles un poquito la historia. Marlene, si la escucharon, platicó un poquito sobre este tema del por qué. ¿Por qué empezar una compañía? Entonces, un poquito mi historia es, hace alrededor de 13 años, yo estaba en casa de un amigo, estaba trabajando en una empresa de tecnología como ingeniero, y un cuate me dijo: oye, ¿ya escuchaste esta cosa que se llama Bitcoin? ¿No? Me dijo: deberías de investigar, creo que te gustaría. Un muy buen amigo, ¿no? Llegué ese día a mi casa, eran como las 2 de la mañana, y abrí el navegador y busqué Bitcoin. Esto es hace 12 años, ¿no? Entonces muy poquita información existía sobre Bitcoin. Y abrí Bitcoin simplemente para dejarlo abierto en el navegador, irme a dormir y en algún momento leerlo. Pero apreté la primera liga que existía y salía una descripción de Bitcoin que decía: Bitcoin es un experimento económico para crear una moneda digital fuera del alcance de los gobiernos, que funciona de manera peer-to-peer y completamente descentralizada. Y dije: ¿qué diablos es esto? ¿Qué significa? No entendía nada, no entendía qué significaba descentralizada, no entendía qué significaba que fuera del alcance de un gobierno, si el dinero se creaba por los gobiernos. Yo había estudiado economía y ingeniería en sistemas, pero como que no entendía nada. Y lo próximo que supe, el sol estaba saliendo y había pasado toda la noche tratando de leer sobre esta cosa. Y cuando pienso en qué fueron las cosas que me atrajeron de Bitcoin en ese entonces, yo creo que fueron 3. La primera era simplemente
se me hacía muy interesante el concepto de una tecnología que pudiera utilizarse para construir un sistema financiero, dinero programable arriba de esta tecnología, la tecnología del blockchain o la cadena de bloques. Y a mí me había tocado vivir en un mundo donde no existía el Internet y donde luego existió el Internet. Me recuerdo perfecto cuando en mi casa pusieron Internet y como que el mundo cambió. Y el Internet tuvimos la fortuna que se construyó arriba de toda una serie de estándares completamente abiertos. Y eso es súper importante. El hecho que el Internet se haya construido sobre estándares abiertos es lo que ha permitido a gente como Jimmy Wales construir Wikipedia, fue lo que permitió a Mark Zuckerberg construir Facebook, fue lo que ha logrado que hemos construido WhatsApp, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona el Internet? O sea, los protocolos del Internet son abiertos y cualquier persona puede conectarse a ellos y construir algo arriba de estos protocolos. Y eso ha permitido que innovadores y emprendedores alrededor del mundo construyan arriba de esa tecnología. Pero en el mundo financiero, la mayoría de las transacciones que existen en el mundo financiero son en sistemas cerrados, ¿no? Con la excepción del efectivo. Si yo te pago a ti 100 pesos, pues es una transacción completamente privada entre nosotros, pero si yo mando una transferencia electrónica, dependo de un banco. Si mando una transferencia electrónica internacional, no solamente dependo de un banco, dependo de corresponsales bancarios. Si utilizo una plataforma como PayPal, como Nubank, como BBVA, todos son sistemas como centralizados. Y estos sistemas son buenísimos y tienen un lugar muy importante en el mundo. Pero simplemente se me hacía interesante pensar en, bueno, si de la misma manera pasamos de estos sistemas centralizados como los periódicos, los medios, la televisión, y empezamos a generar un sistema completamente descentralizado de información con el Internet, con Wikipedia, con los blogs, etcétera, etcétera, había una oportunidad de construir un dinero más abierto sobre estándares completamente abiertos. Y eso se me hizo súper interesante y fue una de las cosas que me llamó muchísimo la atención. La segunda cosa que me llamó muchísimo la atención es que yo recuerdo en el 94, en diciembre del 94, cómo las cosas en México cambiaron, ¿no? El famoso error de diciembre, la devaluación. Y en México no dejamos de trabajar, no nos dejamos de levantar, no dejamos de producir, pero de repente el peso se devaluó muchísimo. Y de repente con lo que tú podías comprar una pizza en Estados Unidos, ahora necesitabas muchísimos más pesos para lograr eso. Y se me hacía muy interesante este concepto de que como ciudadano, como mexicano, yo era chiquito, pero recuerdo la impotencia que sentía mi papá, los papás de mis amigos, al ver de repente como que su modelo económico derrumbarse de un día a otro, sin necesariamente haber sido partícipes de esa decisión, sin tener ningún control, y como que empezando a estudiar el sistema, como que la historia del dinero, te das cuenta que esto no era algo que nada más sucedió en diciembre de 1994 en México, sino que ha ocurrido en muchísimos lugares. En Argentina, el corralito, al principio de los 2000, si tú tenías $100,000 ahorrados que habías ahorrado con todo tu esfuerzo y estabas a punto de retirarte y eso iba a ser tu dinero para el retiro, de un día a otro el gobierno confisca esos dólares, solo te deja sacar 1,000 pesos al día, y luego te obliga a tomar un tipo de cambio bastante malo. Toda esa gente que tenía ahorros ahí los vio desaparecer básicamente en cuestión de semanas. En Brasil vivimos el mismo tema. Y entonces como que me empezó a salir como que este concepto de que tal vez el dinero como existía hoy en día estaba medio roto y que había una oportunidad de repensar cómo podía funcionar el dinero de manera fundamental. Y la tercera era que pues el Internet era esta cosa que estaba crece y crece y crece, empezaban a haber más teléfonos conectados, aplicaciones, era un poquito, hace 12 años no habían tantas cosas como hoy en día. Hoy puedes encontrar una aplicación para lo que quieras en tu teléfono, pero era como que obvio que la digitalización iba a ser muy importante. Y yo creía que tenía que haber un dinero como nativo al Internet, como estos activos más nativos para el Internet, el cual Bitcoin es uno, las monedas estables hoy en día son otros, pero como una parte
una tecnología, una moneda que estuviera inherentemente construida con la tecnología del Internet en mente. Y esas tres cosas las traía yo en la mente, las traía yo en la mente, las traía yo en la mente, se las platicaba a mis compañeros del trabajo. En el trabajo me dejaron de decir Daniel y me decían el Bitcoin maníaco, porque era lo único que hablaba. Mis amigos se quejaban y me decían, oye, ¿te das cuenta que cada cena que tenemos, cada fiesta en donde estamos, o sea, te monopolizas la conversación y te pones a hablar de Bitcoin? Toda la gente, mi familia, mis hermanos me decían, oye, ya deja de hablar de esa cosa, o sea, ya estamos hartos. Pero era una obsesión, ¿no? Y fue una obsesión que no nació esa noche cuando me metí a leer que Bitcoin. Fue una cosa que fue creciendo mientras fui estudiando, mientras fui platicando con gente. Y yo creo que uno de los primeros mensajes que yo les quería dar, similar al mensaje que dio Marlene, es ese por qué. Ese por qué. ¿Por qué quieren empezar una empresa? ¿Por qué empezar algo? En mi caso era un deseo grandísimo de cambiar un poquito cómo funcionaba el mundo y creer que esta tecnología fundamentalmente lograr esos cambios, que empezó con escepticismo, luego se volvió en curiosidad y luego se volvió, pues francamente, en una completa obsesión. De repente me di cuenta que estaba sentado en el trabajo y en vez de estar pensando en los problemas del trabajo, estaba pensando en Bitcoin. Y entonces decidí renunciar, irme a hacer una maestría y dije, no sé qué quiero hacer, pero quiero empezar algún negocio que tenga que ver con esta tecnología. Y me fui a estudiar una maestría y la historia se repitió, mis compañeros se quejaban de mí, mis maestros se quejaban de mí, los administradores los traía vueltos locos porque me la pasaba hablando de esta cosa. Y antes de empezar Bitso, de hecho, empecé otra empresa. Y uno de los mensajes que se dio hace unos minutos era no tenerle miedo a fallar. Y yo creo que eso es bien importante. Yo empecé una empresa antes, un pésimo nombre, se llamaba Swaply, donde estábamos tratando de mandar remesas de Estados Unidos a México utilizando Bitcoin. Porque yo estaba viviendo en Estados Unidos en ese entonces y había visto el altísimo costo que incurría para nuestros paisanos mandar remesas de Estados Unidos a México. Había tenido la oportunidad de platicar con muchos mexicanos que habían emigrado allá en búsqueda de mejores oportunidades. Y era triste, ¿no? Esta gente que no había encontrado oportunidades en el país, había tenido que irse del país, luego se tenían que chutar los peores trabajos posibles. Las historias son muy duras, la verdad. Y luego les cobramos el 12-15% para mover su dinero de Estados Unidos a México. Yo decía, bueno, ahora tienes una moneda digital que puedes mover de persona a persona sin costo, funciona 24/7, arriba del Internet. Vamos a ayudarle a estos paisanos a mover dinero de Estados Unidos a México. Empezamos esta empresa. Intentamos crear una economía. Me acuerdo que compramos un cajero de Bitcoin en el 2014 y íbamos alrededor de las calles de Nueva York, en donde hay una calle en la parte norte de Manhattan que está llena de remesadoras, y nos parábamos afuera a hablar con los paisanos, a decirles, oye, en vez de pagar lo que estás pagando con esta compañía, vente con nosotros y mueve dinero con nosotros. Y no, pues digo, imagínense en ese entonces la gente escuchar Bitcoin, había mucho escepticismo, logramos algunas transacciones, la gente que transaccionaba decía como, no entiendo, ¿ya llegó? Sí, ya llegó. ¿Cómo? Pues si nada más ha pasado unos segundos. Bueno, sí, pero ya llegó al otro lado. Y no lo podían creer. Pero luego los familiares aquí en México recibían esos Bitcoins y no tenían nada que hacer con ellos, ¿no? Y bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Cómo compro medicinas? ¿Cómo pago mi renta? ¿Cómo compro comida? No les servía absolutamente nada y empezamos a tratar de desarrollar una economía local en un pequeño municipio en Guerrero, pero nunca realmente lo logramos. Y la empresa completamente falló, la tuvimos que cerrar y no pasó nada, pero hubieron muchísimos aprendizajes de esa experiencia. Primero, uno para mí muy grande fue ¿con quién me asocio? Yo tenía en ese entonces un socio que era un tipo brillante, listísimo, pero que no le gustaba el riesgo y vivía en un miedo eterno. ¿Qué pasa cuando esta empresa falla? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le voy a decir a mis papás que esto no funcionó? Y para mí esa fue una lección de que, bueno, hay tanta incertidumbre cuando empiezas estos negocios que tienes que realmente no solamente tener esa pasión, sino rodearte de gente excepcional. Fue otro de los mensajes que se dieron. Pero cuando vino la parte de Bitso,
ahí escogí muy cuidadosamente a mis socios, ¿no? Y evalué su perfil de riesgo, evalué la pasión que tenían por este producto o por esta idea, evalué mi capacidad de realmente pasar mucho tiempo con ellos, porque pues, cuando empiezas una empresa, un negocio, estás día y noche con tus socios, ¿no? La segunda cosa que aprendí con esta empresa Swaply era que el momento en el mercado importa. Para nosotros tratar de convencer a paisanos que utilizaran Bitcoin para mover dinero de Estados Unidos a México era demasiado temprano en el momento de Bitcoin. Nadie conocía de esto. Cuando buscabas la palabra de Bitcoin en internet te salían cosas muy extrañas alrededor de qué es Bitcoin, por qué funciona, por qué no funciona, que si esto era una estafa, que si era la innovación más importante en el mundo financiero. Nadie realmente sabía muy bien. Y me di cuenta, de hecho, que para poder convencer a más gente que transaccionara en Bitcoin, teníamos que permitir que la gente pudiera convertir Bitcoins a pesos o pesos a Bitcoin de manera más fácil. Y de muchas formas, mi pasión por unirme al proyecto de Bitso viene derivado de ese aprendizaje. Entonces, aunque obviamente fue frustrante empezar este negocio, echarle muchísimas ganas y tener que cerrarlo, al mismo tiempo, ese fue el génesis de luego tener una convicción más grande alrededor de otro negocio. Steve Jobs tiene una buenísima plática en un commencement speech de la Universidad de Stanford y él da un mensaje que dice: confía en que los puntos se van a conectar en tu vida. Y definitivamente yo creo que ese fue un momento en donde los puntos se conectaron. Cuando empecé a analizar la oportunidad de empezar la compañía Bitso, era muy obvio que ese dolor que teníamos de no poder convertir los pesos a Bitcoin y viceversa era un problema que queríamos solucionar. Y luego, ¿qué pasa? Pues luego te asocias y te pones a trabajar como loco. Ahí en el video salía un video de alguien escribiendo la plataforma y lanzamos la plataforma y trabajamos durísimo, ¿no? Y lanzamos la plataforma y el cansancio era tal que mis dos socios, Ben y Pablo, que estaban ahí al final del día de la noche tratando de lanzar Bitso, se fueron a dormir sin idea de si alguien iba a utilizar la plataforma, si alguien iba a abrir una cuenta o no. Y cuando se despiertan al día siguiente se encuentran que habíamos abierto alrededor de 8 cuentas, ¿no? Y para nosotros tener 8 cuentas pues era increíble en ese momento, ¿no? Alguien está utilizando esto. Y empezaron a ver las primeras transacciones en la plataforma. Y la plataforma, cuando la construimos al principio, era increíblemente manual, porque las transacciones las procesábamos manualmente, hacíamos muchísimas cosas manualmente, como que cuando tienes que escalar el Everest, una de las cosas que tienes que ir haciendo es encontrar cuáles son las iniciativas que me van a ir llevando paso a paso para poder construir esto, ¿no? Entonces, para nosotros al principio era lanzar la plataforma. El siguiente problema fue, bueno, se nos está acabando el dinero. No tenemos dinero para pagar por los servidores, no tenemos dinero para contratar gente que nos ayude a seguir escalando la plataforma. Entonces, el segundo reto fue levantar capital. Luego fue contratar un equipo, ir creciendo ese equipo. Entonces, el Everest no lo hemos logrado escalar. Mucha gente me dice, bueno, ya son una empresa unicornio, fueron la primera fintech en México en ser un unicornio, pues ya deberías de estar feliz, ¿no? Ya te puedes retirar. Y es interesantísimo porque en estas empresas, en estos emprendimientos, nunca acabas, ¿no? Si a alguno de ustedes les gusta escalar, hay como concepto cuando estás escalando que parece que ya vas a llegar a la cima, pero caminas y luego se ve que, bueno, llegaste a una de las cimas, pero hay otra cima que está un poquito más adelante, que está un poquito más alta, y el camino de Bitso siempre ha sido así, ¿no? Como que tienes estos retos, te vas rodeando de gente que te ayuda a resolverlos, lo resuelves, pero luego llega el próximo, y llega el próximo, y llega el próximo, y nunca realmente acabas. Y lanzamos la plataforma y empezaron a ver clientes
y hubo como una pequeña, como señales de mucha actividad y mucha emoción, pero luego por muchos meses no pasó nada. O pasaban cosas, pero el nivel de ingresos era bajísimo, ¿no? No cubría ninguno de nuestros costos, no cubría ni nuestros salarios. Entonces, ahí es en donde viene esta parte en donde tienes que, si estás realmente muy convencido de tu idea, tienes que aprender a perseverar. Y Marlene habló un poquito de esto, pero es fácil subestimar lo difícil, pero también lo increíblemente alentador que puede ser construir una empresa desde cero. Y yo lo que les diría es, si tienen una idea, si tienen alguna pasión por una idea, no crean que ahí acaba el recorrido, es simplemente la primera parte. De ahí vienen muchos retos que hay que ir solucionando y hay que tener esa pasión y esa perseverancia para seguirlos resolviendo. Y luego, bueno, pudimos levantar nuestra primera ronda de capital. Fue muy difícil. Cuando hablábamos con los inversionistas, la cantidad de gente que nos dijo que estábamos locos, la cantidad de gente que nos dijo, esto no tiene patas. Un inversionista a mí me dijo, se me hace que tuviste muchas caricaturas de chiquito, todo esto del Bitcoin no tiene ningún futuro. Y es duro, ¿no? Esa parte es muy dura. Y si alguno de ustedes va a empezar a levantar capital y tiene socios, una de las recomendaciones que yo les haría es divídanse ese trabajo, que alguien se concentre en el levantamiento de capital mientras las otras personas construyen la plataforma o le dan servicio a los clientes, porque es duro emocionalmente el recibir no. Pero ojalá en algún momento en esa trayectoria puedan conseguir a alguien que les diga que sí. Y cuando levanten su primera ronda de capital, tengan muy claro qué es lo que quieren cumplir, qué es lo que quieren probar con esa primera ronda de capital. En nuestro caso, lo que queríamos probar era un nivel de transaccionabilidad y un nivel de usuarios. Y entonces te pones a trabajar. Empezamos a contratar un equipo, empezamos a hacer nuestras primeras campañas de marketing, empezamos a mejorar la plataforma para que las transacciones se procesaran automáticamente en vez de manualmente. Y poquito a poquito empezó a crecer la plataforma, Y bueno, hoy, 10 años después, son 8 millones de clientes, operamos en 4 diferentes países en América Latina, en México, Argentina, Brasil y Colombia. Una de las cosas que ha sido excepcional para nosotros es que en la primera mitad del año, de enero a junio, procesamos un poquito más del 10% de las remesas que van de Estados Unidos a México. Entonces, ese sueño original con Swaply de tratar de utilizar esta tecnología para mover dinero de Estados Unidos a México para los paisanos que están allá, pensar hoy en día que Bitso está moviendo un poquito más del 10% de esas remesas es increíble para mí, poder vivirlo, poderlo presumir, porque pues, por muchos años era simplemente un sueño guajiro, ¿no? Y vamos a hacer una pequeña sección de preguntas y respuestas, pero antes de llegar ahí les quería dejar una última historia para ustedes que están empezando o pensando en emprender. Hace algunos años, por alguna razón extraña, me dio ganas de aprender a volar aviones. Y no se imaginen jets o aviones complicados, ¿no? Estos son casi como cafeteras con alas, ¿no? De esas cosas que medio te subes y cada vez que yo me subo digo, esta cosa se va a caer o que va a ser un monomotor, y te subes estas cosas y vas temblando así, etcétera, etcétera. Pero algo que en algún momento me llamó mucho la atención y quise explorar. Y cuando estaba teniendo mi entrenamiento, mi maestro me dijo, oye, necesito que mañana en la mañana, cuando te levantes, después de bañarte, te veas en el espejo y te digas, tú puedes hacer la diferencia. Este güey está loco. Entonces me levanté al día siguiente en la mañana, me vi en el espejo y dije, este güey está loco. Me fui a trabajar, etcétera, etcétera, y luego en la tarde tomé mi clase y me dice mi maestro, ¿te levantaste y te dijiste, tú puedes hacer la diferencia en el espejo? Le dije, no, la verdad es que no. Me dijo, es bien importante que lo hagas. Vas a ver, un día me lo vas a agradecer. Al día siguiente llego, me levanto, me baño, me veo en el espejo y así bien quedito digo, tú puedes hacer la diferencia. Y en eso va pasando mi compañero de departamento que me ve y me dice, ¿qué te pasa, güey? Le digo, no, perdón, no sé qué, todo apenado.
Y en mi siguiente clase me dice mi maestra, ¿lo hiciste? Y le dije, bueno, lo hice una vez, pero me vio mi compañero de departamento y me dio pena. Y me dijo, ¿en serio? Por favor, hazlo. Bueno, ya en algún momento agarré el valor de verme al espejo y aunque parecía estúpido decirme varias veces, viéndome a los ojos, tú puedes hacer la diferencia, tú puedes hacer la diferencia, tú puedes hacer la diferencia. Y unos años después estaba con 3 amigos volando esta avionetita. Y otra vez, estas son unas avionetitas de 3 plazas, no hay baño, el mantenimiento de estas cosas es un poquito cuestionable y vas así como rebotando porque cada ráfaga de viento te avienta de un lado a otro. Y vamos así y de repente un silencio absoluto. Ese silencio absoluto es que se apagó el único motor que tenía esa aeronavecita. Y en el momento en donde se apaga el motor, como que obviamente noté que algo había pasado, porque se sentía diferente, ya no habían vibraciones, ya no había este ruido, pero no tenía ni idea, como que por unos segundos no había entendido qué había pasado. Entonces primero pasas por un como momento de incredulidad, como esto no me puede estar pasando a mí, o estoy soñando, o lo que ustedes quieran. Y en algún momento me doy cuenta, ay güey, no, lo que está pasando es que se apagó el motor y ahora estamos planeando, pero este avión, pues no sé dónde lo voy a aterrizar porque pues ya no tiene motor. Y me doy cuenta que ninguna de las otras 3 personas que están junto a mí saben volar aviones. Yo soy el único piloto certificado. Y entonces mi corazón empezó a latir, a latir, a latir, y de repente me vino a la mente esa estúpida imagen de verme en el espejo y decir, tú puedes hacer la diferencia. Y me di cuenta que la única persona en esa situación que podía cambiar la trayectoria de ese vuelo era yo. Yo era la única persona que tenía ese entrenamiento. Y en ese momento, apenas me dije eso, todo mi entrenamiento llegó a mi cabeza. Ok, cuando se te apaga el motor, ¿qué haces? Mueves esta palanca, mueves esta cosa, mueves este switch, etcétera, etcétera. Y empecé a hacer esas cosas y el motor regresó, se prendió, no tuvimos ninguna otra eventualidad, llegamos al aeropuerto, aterrizamos. Y lo que había pasado es una condición muy extraña en donde se generó un poquito de hielo arriba del carburador y cuando eso pasa no puede haber aire, cuando no hay aire no hay combustión, cuando no hay combustión pues el motor se apaga y una de las palanquitas que moví utiliza la pila para calentar el carburador y congelar ese hielo y apenas sucedió eso, arrancó el motor. Pero yo les quería dejar esa imagen a ustedes que están pensando emprender. Emprender es difícil, como lo dijo Marlene, pero por más difícil y por más imposible que se vea y por más retador que sea ese camino, más importante que se acuerden que ustedes pueden hacer la diferencia. Y si no es por gente como ustedes que está viniendo a la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento y está escuchando a los ponentes porque tienen una idea de algo que quieren hacer, si no es por ustedes que están pensando en cómo ser el motor económico del país, en cómo impulsar no solamente su realidad, sino la realidad de la gente alrededor de ustedes, de sus clientes, de sus empleados, de sus familias, de sus socios, entonces el país no va a tener la capacidad de salir adelante. Y la próxima vez que se encuentren con un problema difícil, imposible, donde están medio sacados de onda porque no saben qué pueden hacer o cómo resolver esa situación, simplemente acuérdense que el simple hecho que ustedes estén intentando los hace mucho mejores que cualquier otra persona que simplemente esté esperando que las cosas pasen por ustedes. Entonces, voltéense al espejo, díganse, yo puedo hacer esa diferencia y salgan adelante. Muchísimas gracias por su tiempo. Creo que ahora tenemos un espacio para preguntas y respuestas y ojalá que esto les haya funcionado, servido y que los inspire un poquito a salir adelante. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Daniel. ¿Qué les pareció? ¿Sí? No los veo muy animados. ¿Sí les gustó? Ahí está. Tuviste éxito, Daniel. Gracias.
Bueno, tenemos por aquí algunas preguntas. Me imagino que ustedes también tienen muchas dudas. Y la primera de ellos, aunque ya nos hablaste un poquito de los números, Daniel, es, normalmente se hablaba en el futuro del Bitcoin, pero hoy es un presente. ¿Todavía se puede hablar del futuro del Bitcoin, del uso de esta criptomoneda? Sí, 100%. O sea, obviamente, cuando pienso en la trayectoria hace 12 años, dónde estaba el mundo de Bitcoin y dónde estamos hoy, es innegable decir, bueno, ha habido una cantidad de progreso, avance impresionante. Digo, de tal vez 8 clientes el primer día a más de 8 millones hoy. Pero cuando vemos todo lo que creemos que toda la tecnología y que toda esta innovación va a poder lograr, todavía creemos que estamos en las primeras etapas. En la primera ponencia del día de hoy se habló un poquito sobre la importancia de este nearshoring, esta oportunidad que viene una vez en la vida. Y, por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos emociona muchísimo es que las monedas estables pueden jugar un papel enorme en facilitar las transferencias transnacionales y incrementar esa velocidad, bajar esos costos, remover la fricción, y todas esas cosas deberían de impulsar muchísimo esa economía, ese modelo, pero hoy en día realmente no se están usando todavía. Es una de las cosas a las que le estamos apuntando como Bitso, a ayudar a que todo ese comercio todavía crezca. Y todavía vemos, por ejemplo, poquitas pymes que están utilizando la tecnología de las criptomonedas. Cada vez más en la plataforma tenemos varias pymes que han abierto sus cuentas, las pueden utilizar para comprar dólares, mandarlos, recibirlos, etcétera. Y nos gustaría que el efecto que ha tenido las criptomonedas, el Bitcoin, las monedas estables hasta hoy en día, siga creciendo y se masifique de manera todavía, que crezca de manera mucho más masiva todavía. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen llegar es, hablabas de los países en los que está presente Bitso, pero en el caso de México, si hablamos de la información, el acceso a la información que la gente tiene acerca de conocer sobre criptomonedas o en el caso de Bitso, ¿cómo nos encontramos? Sí. Nosotros hemos visto la narrativa en México mejorar año con año, casi trimestre con trimestre. Las criptomonedas tienen un efecto interesante, que es que a veces pasan por estos momentos de euforia donde está creciendo mucho el valor, los medios la cubren muchísimo y de repente pasan por estos momentos más de consolidación en donde hay menos información en los medios, etcétera. Pero una de las cosas que hemos visto crecer mucho es comunidades de cripto en el país. Como Bitso hemos tratado de poner muchas iniciativas para que la gente que quiera aprender pueda hacerlo. En la aplicación de Bitso tenemos, cuando alguien se vuelve cliente, les mandamos información sobre el mercado. En la misma aplicación hay información sobre las diferentes criptomonedas y para qué se usan. Tenemos todo un hub de aprendimiento también. Entonces, cada vez más en México vemos esa educación financiera con respecto al mundo de las criptomonedas crecer. Y una de las cosas que nos emociona de venir a eventos como este es tomar también un poquito la oportunidad para transmitir nuestro entusiasmo por esta tecnología y decirles a todos ustedes que si son como yo hace 12 años que nunca habían oído de la palabra o la habían oído pero no han investigado, una invitación a que lo hagan porque hay muchas oportunidades dentro de esa industria también para innovar, crecer, crear, desarrollar y creemos que es una buena oportunidad. Por supuesto. A ver, de aquí yo quiero hacer un ejercicio. ¿Quiénes de todos los que nos acompañan en esta conferencia ya sabían de criptomonedas, las usan o han invertido en ellas? Por allá veo una mano levantada, por acá, ok. Eso nos da un rango, ¿no, Daniel? De que es un poquito más ya el acercamiento hacia el mundo de las criptomonedas. Pero un camino largo a recorrer todavía. Exactamente, ¿no? Todavía existe ahí una brecha de oportunidad. En este sentido, nuestra siguiente pregunta, ¿qué consejo le das más allá de emprender a los usuarios, a las personas que aún no se atreven a entrar al mundo de las criptomonedas? Sí, una de las cosas que hemos tratado de hacer en Bitso es hacerlo súper simple. Entonces, ¿cuál es la orden mínima, Felipe? ¿Te acuerdas? 50 pesos, creo, ¿no? Entonces, hoy en día pueden abrir una cuenta en Bitso de manera gratuita, no tiene un costo ni abrirla ni mantenerla y creo que la compra mínima es de 50 pesos, pero pueden comprar 50 pesos y convertir esos 50 pesos a dólares, pueden mandárselos a un amigo, pueden empezar a jugar con este ecosistema de manera muy, muy simple. Y ojalá que en el proceso de jugar con ello se les pueda empezar a imaginar
pues cosas que construir, desde el punto de vista de patrimonio personal hasta, oye, tal vez tengo una empresa o trabajo en un lugar y puedo utilizar esta tecnología para resolver algún problema que tengo. Pero la invitación yo creo que sería, hemos tratado de invertirle mucho tiempo, esfuerzo, a que sea extremadamente simple y de muy poca fricción tener tu primera criptomoneda. Y pues una invitación al público de bajar el app en sus celulares, abrir una cuenta y que empiecen a experimentar con esto. Pues sí, sin duda alguna, así como lo decían ya hace unos momentos, prueba y error, ¿no? También Prueba y error. equivocarse no pasa nada y si son 50 pesos, pues tampoco es que perdamos mucho, si son 20 menos y podríamos ganar mucho más. Exacto. Y la última no es una pregunta, sino es un consejo, Daniel. Ya hablabas acerca de lo que tienen que hacer como emprendedores, sin embargo, en este sentido de aventurarse, de perder el miedo y de experimentar para crear una empresa, ¿cuál es el consejo que tú personalmente tienes para ellos y que puedan aplicar? Sí, traté de dar varios consejos durante la práctica, pero para resumirlos yo creo que es, uno, encuentren una idea en donde realmente tengan muchísima pasión, algo que les interese, en donde estén muy apasionados, en donde puedan pasarse día y noche pensando en este tema. Dos, construyan un grande equipo, gente alrededor de ustedes que realmente quiera ayudarlos a llevarlos a ese próximo paso, a escalar el Everest, a empezar a entender cuáles son los pasos para poder realmente cumplir con lo que quieren. Número tres, les diría, inviertan mucho tiempo en construir esa perseverancia interna, porque los retos que van a tener son grandes, la adversidad que van a tener que pasar son grandes. Aquí un día agarren a Felipe y pregúntenle sobre las historias con el Banco de México, agarren a Tuñan y pregúntenle sobre la adversidad con comunicar esto de manera simple, pero son muchos y nunca acaban, entonces construyen esa perseverancia interna porque son difíciles. Y luego la otra es aprendan a manejar sus emociones, ¿no? Cuando yo les decía ese levantamiento de capital, cuando la gente les dice no, puede ser muy duro en tu propio bienestar como persona, como emprendedor, pero aprender a manejarse, que lo ayuda mucho teniendo un buen equipo alrededor de ti, pero manejar y controlar esa parte es muy importante, ¿no? Muchísimas gracias. Por último, lo único que diría es, pero háganlo. Sí. Si tienen una idea, si quieren hacer algo, nunca hay un momento perfecto para hacerlo. Entonces, si tienen esa convicción, ese amor, vayan adelante y emprendan. Y muchísima suerte. Por supuesto, le regalamos un aplauso a Daniel por esta plática, por estos consejos que no solo son para emprendedores, también son consejos de vida porque nos van a servir seguramente en el camino y en un futuro. Ahora, por favor, le pido que nos acompañe a Víctor Martínez para entregar este reconocimiento a Daniel, para agradecer, por supuesto, el que nos haya acompañado en esta FIE 2024 y me regalan otro aplauso para ambos, por favor. Muchas gracias. Daniel. Gracias. Pues quiero resaltar el reconocimiento, lo que platicábamos en la inauguración, de alguien que sale de una zona de confort, que piensa más allá de lo tradicional, que corre ese riesgo. Vamos, el tema se dice fácil, ahorita ya lo dice Daniel relajado, pero el emprender, esas noches de nerviosismo, porque tienes ahí invertido tu capital, tus esperanzas, tus anhelos, pero también la confianza de mucha gente. Entonces, esas noches que no se duermen, yo decía las noches que se duerme como bebé, te despiertas cada 3 horas llorando. Exactamente. Entonces es parte del camino del emprendedor y que pues obviamente ustedes lo hicieron muy bien, destacando a México como un país en el que hay emprendedores innovadores digitales que piensan afuera de la caja y que han desarrollado un gran proyecto que ha generado una gran confiabilidad, porque los exchanges, ese es su problema a veces, la confiabilidad. Y han logrado, no nada más en México, sino todo Latinoamérica, sea un mercado en el que la marca Bitso ya se escucha como una empresa seria, confiable y trascendente. Muchas Yo gracias. te auguro un gran éxito en el futuro, o sea, seguirán creciendo primero Dios. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí en Coparmex. Mil gracias la verdad que muchas gracias por tenerme aquí. Y más que eso, yo te diría, gracias por poner un evento así. Yo creo que esto se necesita mucho en el país
y es increíble ver estas iniciativas y ver gente que viene, que quiere educarse, que trae tal vez este gusanito para emprender, y entonces les deseo muchísimo éxito, no solamente hoy, sino en esta gran iniciativa que traen de crear innovación y emprendimiento en el país. Perfecto, muchísimas gracias y un fuerte aplauso a Daniel, por favor. Gracias, muchas gracias. Gracias Daniel, gracias Víctor. Mil gracias. Ambos. Una gran conferencia, por supuesto, y ahí está el reconocimiento. Gracias Víctor, gracias Daniel. Les agradecemos. Le regalamos otro aplauso a Daniel para despedirlo. Muchas gracias. Pues ahí está, es parte de lo que les ofrece la FIE 2024, una gran oportunidad para conocer experiencias, para conocer estas grandes empresas, estos emprendimientos y los consejos de vida que tienen cada uno de nuestros expositores. Así que les invitamos para que se queden con nosotros porque más adelante tendremos nuestra siguiente conferencia con nada más y nada menos que Ninfa Salinas, vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas y presidenta de Grupo Dragón. Ella nos hablará acerca de la revolución de las conciencias. Así que los invitamos para que sigan aquí con nosotros y bueno, vamos a ver ahora un video de nuestros patrocinadores.